¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, todavía. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, veamos. Alvarado Carlos, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Candro Flores, Presente, Miss Candra Flores. ¿cómo estás? Chanta Zurita, Miss, buenas tardes, presente. ¿cómo estás? Chávez Cabrera, Profesora presente. muy bien. Amaranto, Profesora, ¿me escuchó? sí, Chávez, sí te escuché. Amaranto, Mendoza Edith, Salguero, Guillén Medina, Bayona Asensio, Presentes, muy Miss, ¿me bien. escuchó? Sí, Bayona, sí te escuché. Muy bien, Hernández Díaz, Presente, Miss. muy bien, Hernández. Ujú. Vázquez Reategui, Quispe Huaranca, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Villanueva Tenorio, Santillán, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Mosqueira Bazán, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Jaime Ulloa, Nieto Cabrera, Jaime es presente, Miss. Buenas noches. Presente, Miss. Buenas tardes, nieto. muy bien, Jaime, muy bien, Nieto. Quintanilla, Dextre, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Arteaga, Presente, Miss Arteaga. muy bien, ¿cómo estás? Salvatierra Enríquez, Ramos, Morales Alvarado, Presente, Miss. Buenas tardes. ¿cómo estás? Farfán, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Méndez, Presente, profesora. Buenas noches. Buenas tardes. ¿cómo estás? Herrera Varela, Presente, Miss. Buenas tardes. ¿cómo estás? Vigo Amasifén, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Cabrera Barbosa, Zapata, ya, muy bien, Cabrera. Ujú. Vilca Chauca, Gamarra Díaz, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Cabrera Símbala, Buenas tardes, profesora presente. ¿cómo estás? A ver, alguien que falte, por favor, que levante la mano. Su asistencia. Ok, muy bien. A ver, Salguero, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Ujú.
A ver, Chota. Profesora, buenas tardes. Sí, el miércoles también no me llamó. No, es que me estoy guiando de la asistencia que hay en el Zoom. Y bueno, pues sí, de la lista del Zoom. No, Ay, ya, todavía no profesora, pero tengo el la miércoles, lista. pero el miércoles póngame mi asistencia, profesora, por favor. Hoy día te Yo puedo tengo poner clase. asistencia, hija. Sí, Chota. Ya, pero el Efectivamente. miércoles, profesora, yo sí estaba aquí en clase. Como que no escuchaba, no tenía buena señal, pero sí, lo escuché Mm, también y no pude decirlo. ya, entiendo, Chota. Guillén Medina. Presente, mis buenas noches. Muy bien, Guillén. Quintanilla, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás? A ver, ¿alguien más falta, por favor? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando el día miércoles, ¿ya? Nosotros habíamos visto o habíamos empezado a trabajar la introducción en cuanto a lo que es microbiología y parasitología, que es una parte muy importante para toda carrera de la salud. Esto nos va a permitir identificar las enfermedades y a la vez también nos va a permitir a nosotros y nos va a permitir definir para poder saber cómo es el proceso que va a llevar la persona y en consecuencia las acciones, las actividades que nosotros debemos considerar cuando tenemos a un paciente, ¿no? Todo lo que puede derivar de solamente se hemos dado los temas, inclusive ya se había dicho en cuanto a lo que es la forma de trabajo y habíamos empezado a hablar primero de lo que era microbiología, ¿no? Que derivaba de tres partes que eran micros, bios y logos. Micros, que significa pequeño, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces, etimológicamente, la palabra microbiología significa estudio de la vida pequeña, ¿no? Pero en realidad su definición viene a ser un poco más compleja. Es una de las ramas de la biología que trata el estudio de los seres vivos, pero que son muy pequeños y en los cuales pues el ojo humano no tiene la posibilidad de observarlos a simple vista, ¿no? O con facilidad. Por eso se le llama microbiología, ¿no? Hay seres vivos o hay organismos que necesitan ser observados y para poder saber, ¿no? Para poder identificar qué tipo de organismo es. Entonces, para ello se utiliza específicamente el microscopio, ya que a simple vista, como les estaba mencionando, no podríamos pues observarlo, ¿no? Muy bien, esto también ya lo habíamos visto. Habíamos visto que las ramas de lo que era la microbiología abarcaba 4 áreas principales, que era la bacteriología, la micología, la virología y la parasitología, ¿no? Cada uno con un campo de estudio diferente. Pero al fin y al cabo, lo que se quiere es estudiar todos los microorganismos a través de 2 eventos muy importantes. Uno que viene a ser el microscopio. Ya sabemos que el microscopio es el elemento del laboratorio más importante. No existe un laboratorio, hay un microscopio por lo menos óptico, ¿no? Que es el microscopio más simple, más sencillo que nosotros conocemos. Y también, pues, una técnica para poder identificar lo que es los microorganismos es a través de los cultivos, ¿no? Como ya habíamos dicho, los cultivos vienen a ser un tipo de muestra especial que no se da el resultado tan rápido, demora
quizá días, ¿no? Como por ejemplo 3 días, 72 horas, para poder salir un resultado exactamente de una muestra de cultivo, ¿no? Pero esto sí, eso significa que esta muestra es mucho más específica, porque va a permitir identificar, por ejemplo, los tipos de microorganismos que están ocasionando alguna enfermedad, ¿ya? ¿Habíamos hablado de esto, de los primeros microscopistas? A ver, por favor, ¿me confirman? Sí, Miss. Sí, Miss, Sí, hemos Miss. hablado. Ah, ya. Y justo habíamos visto cada uno de ellos qué tipo de invento habían hecho con respecto para lo que es el microscopio, ¿verdad? Sí, Ya. Miss. Ujú. Entonces, en este caso, tenemos 4 personajes muy importantes que vienen a ser Zacharias Jensen, Galileo Galilei, Anthony van Leeuwenhoek y Robert Hooke, ¿no? Estos 4 personajes que en su determinado momento hicieron grandes aportes para poder perfeccionar y mejorar lo que ahora nosotros conocemos del microscopio, ¿no? Porque en realidad eran bastante básicos y era bastante difícil trabajar para identificar los microorganismos, ya que no existía un método y no existían tampoco los instrumentos necesarios para poder observarlos, para poder identificarlos y clasificarlos a su vez, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto también cada uno de ellos. De Zacharias Jensen, por ejemplo, tenemos este primer microscopio que también ya lo habíamos identificado, que ayudaba a ver de manera sencilla organismos no tan pequeños en realidad, ¿no? Pero que fue una innovación en su tiempo, aunque se duda en realidad de su veracidad, o sea, se cree que Jensen tomó la idea de otra persona, ¿no? Pero hasta lo que se conoce es que él hizo uno de los primeros microscopios. Después viene Galileo Galilei, que habló, que es también un científico que inclusive fue considerado por la Iglesia Católica como enviado del demonio, como una persona no grata para la iglesia, ya que había hecho muchos descubrimientos y no solamente se basaba en lo que decía la Biblia, ¿no? Entonces, ustedes saben que para algunos, en esa época sobre todo, para la Iglesia Católica, persona que contradecía lo que decía la Santa Iglesia era pecado, era considerado algo demoníaco, ¿ya? Después tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, que hizo uno de los microscopios más específicos, más, inclusive más pequeños, ¿no? Bastante sencillo, pero muy útil para poder observar organismos muy pequeños, ¿no? Listo. Entonces, por eso a Anthony van Leeuwenhoek se le consideró como el padre de la microbiología, ¿ya? Después venía Robert Hooke, que mejoró mucho más el microscopio, incluyéndole o añadiéndole lo que es la parte luminosa, ¿no? Muy bien, esos 4 personajes son los más importantes. Listo. Esto sí no lo habíamos visto. Esta parte de los primeros personajes que empezaron a trabajar con muestras biológicas, con microorganismos, muy aparte de los que habían creado los microscopios. Esta parte sí no la habíamos visto, ¿verdad? No, esa no. Ya, ok. Entonces, vamos a empezar con esta parte. Aparte de las primeras personas, de los primeros científicos que crearon los primeros microscopios, también tenemos otros personajes que aportaron muchísimo a lo que es la microbiología. Uno de los más importantes
que no solamente aportó la microbiología, sino que también hizo un aporte importante para lo que hoy se conocen las vacunas, ¿no? Que viene a ser Edward Jenner. Y eso ustedes lo estudiaron en el ciclo anterior, perdón, en segundo ciclo en tendencias en inmunizaciones. A finales del siglo XVIII, en Inglaterra, Edward Jenner era un médico rural, o sea, se dedicaba específicamente al cuidado de la salud de las personas que estaban en el campo, ¿no? Más que en la ciudad, porque allí sí había mayor cantidad de médicos. Entonces, él se abocó o se dedicó a lo que es el cuidado de las zonas rurales en Inglaterra. Entonces, existía en ese tiempo una enfermedad que era bastante mortal, ¿no? Que atacaba a muchas personas y que el contagio era inevitable hasta cierto punto, que era la viruela, ¿no? La viruela es una enfermedad pues que ahora en la actualidad no existe, gracias a Edward Jenner. Empezó, a ver un momentito por favor, porque hay ciertos momentos en que se me escucha entrecortado, ¿verdad? Sí, Miss. A ver un ratito entonces. Un momento. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí está más claro, ya no se escucha entrecortado. Se sigue escuchando entrecortado. Yo no puedo ser normal, escucho. Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. Ok, entonces vamos a continuar ya. Lo que les estaba mencionando era acerca un poco de lo que eran los primeros personajes que aportaron a lo que era la microbiología. Uno de ellos era Edward Jenner y que gracias a él también se crearon, se perfeccionaron las vacunas. Entonces, en este caso, ¿qué sucedía? Como él trabajaba mayormente en el campo, se observaba muchísimo el contagio de lo que era la viruela, una enfermedad que en la actualidad no existe, y gracias a Edward Jenner, ¿no? En este caso, observó que la viruela se daba con bastante frecuencia en mujeres que ordeñaban vacas, ¿ya? Y en este caso, pues el tipo de viruela era una variedad, no era la viruela humana, sino era la viruela bovina. Por eso es que a esa enfermedad en ese lugar y en ese tiempo se le llamaba cowpox, así se llama, ¿no? Cow, que viene de vaca, y pox, que viene de pústula, ¿no? Entonces, esta viruela bovina se daba con bastante frecuencia en las mujeres, ¿no? Y las mujeres que se recuperaban de esta viruela bovina ya no se contagiaban de lo que era la viruela humana, a pesar de tener contacto constante con las personas que estaban enfermas.
Miren, entonces miren la variedad, ¿no? Entonces Edward Jenner observó este tipo de suceso para poder hacer o realizar sus estudios y empezó a experimentar. ¿Qué es lo que hizo? Al ver esta situación, Edward Jenner sacó el contenido de una de las pústulas de una mujer que tenía viruela bovina, ¿ya? Y ese contenido se lo inyectó a un niño de 8 años. Y pero ¿cómo logró ingresarlo? Porque en ese tiempo no había agujas. Entonces, el niño tenía una herida y en esa herida, ustedes saben que es una puerta de entrada para cualquier microorganismo, entonces logró introducir el contenido de lo que es la viruela bovina. Como era lógico, el niño se enfermó, empezó a presentar todos los síntomas, fiebre, estuvo en cama, inclusive le empezaron a salir erupciones en el cuerpo, pero no se enfermó de manera tan grave como le hubiera sucedido con la viruela humana, ¿no? Entonces, este niño, después del tiempo, de pasados los días, los 7 días que dura la enfermedad, ahí en ese tiempo el niño se recuperó, ¿ya? Se recuperó por completo. Entonces Edward Jenner, ¿qué es lo que hizo? Nuevamente le inoculó lo que es el contenido de la viruela bovina, así como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Y como él esperaba, como él sospechaba, ya tenía su hipótesis, el niño ya no llegó a desarrollar la enfermedad de la viruela humana. O sea, ¿qué significa eso? Que este niño quedó inmunizado. Fue uno de los primeros experimentos que se realizó especialmente con muestras biológicas. Recordemos que todo contenido, toda secreción que tiene el paciente o el usuario viene a ser un fluido corporal que puede estar contaminado, ¿no? Listo, o que puede tener una enfermedad. Y así es como Edward Jenner, pues, descubrió de que la persona podía crear, podía mejorar su sistema inmunológico a través de la inoculación de la enfermedad, pero de manera atenuada. ¿Por qué? ¿Por qué se dio cuenta de eso? Porque en el caso de las mujeres que tenían contacto con las vacas, pues la enfermedad les daba menos grave, más, podría decirse, más, más leve. En cambio, en lo que era la viruela humana, sí era más complejo, tenía muchas complicaciones, ¿no? Y muchos de ellos, pues, fallecían. Listo. Entonces, ese fue el primer experimento que fue criticado, en realidad. ¿Por qué? Porque no utilizó, pues, las medidas de bioseguridad, bueno, pero igual descubrió que se podía inmunizar a las personas, ¿no? Después de Edward Jenner, se perfeccionó por otros científicos y gracias a él se pudo crear las vacunas. Y ya saben de dónde proviene el nombre, ¿no? Vacuna, de vaca. Porque el primer experimento se había hecho en las ordeñadoras de vaca, ¿ya? Muy bien. Entonces, fue uno de los primeros personajes. Segundo, el segundo personaje ya más avanzado el tiempo, ya para el año 1895, ¿no? Aparece, no, bueno, entre lo que es 1840, 1850, ya aparece Louis Pasteur. Pasteur viene a ser otro también personaje muy, muy importante en cuanto a lo que viene a ser lo que es el estudio con muestras biológicas, el estudio específicamente de la microbiología, ¿no? Pasteur es considerado el fundador de la microbiología y un gran pionero de la medicina moderna. ¿Por qué? Porque ya existían también los equipos, ya
ya había mejorado la tecnología para ese tiempo. Entonces ya podían observar y podían identificar los microorganismos con mayor seguridad, ¿no? ¿Cuáles fueron sus aportes de Louis Pasteur? Uno de ellos fue hacer estudios acerca de la fermentación, ¿no? Y esto lo llevó a desarrollar la pasteurización. Ojo, todo líquido puede, lo que él decía es que todo líquido podía tener microorganismos. Al tener microorganismos, había que someterlos a una temperatura para poder eliminar estos microorganismos. Líquidos como por ejemplo, tenemos lo que es la leche, el vino, ¿no? La cerveza, y esta pasteurización que proviene de su propio apellido, ¿no? Ayudaba a eliminar las bacterias que provocaban un mal sabor o inclusive que estas sustancias se malograran, se putrefactaran, ¿no? Entonces se llegó a lo que es la pasteurización. Ojo, no es igual pasteurización con el punto de ebullición. ¿Qué temperatura, a ver, quién me puede decir, qué temperatura podemos considerar para que una sustancia se pasteurice? Yancita, por favor. 40, Miss. 40. No, no es 40. Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor? La temperatura en la que se considera que una sustancia se puede pasteurizar. 37, Miss. La temperatura en que una sustancia se puede, ¿qué? Que eso no lo entendí lo último, profesor. Pasteurizar. Miss, 63. Miss, 30 centígrados. No, 5 grados. más. 63. Herrera, Miss. ¿Quién dice 63? Miss, me escuchó Herrera, Olinda. Ah, ya, sí, muy cierto. A partir de 60 es considerado pasteurización. ¿Ya? Se escucha raro, Miss. No se entiende, Miss. ¿Podría repetir? Se escucha lejos. Sí, Miss, no se le escucha bien. Ahora sí me escuchan bien. Sí se le escucha, Miss, yo le escucho bien. Ah, ya, entonces yo pensé que de repente era mi internet. Bueno, entonces, como les decía, en este caso, a partir de 60 se considera pasteurización, ¿no? O sea, es la temperatura en la cual los microorganismos, por la acción del calor, empiezan a desaparecer, ¿no? No es necesario que llegue al punto de la ebullición. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué hervimos, por ejemplo, la leche o por qué hervimos el agua? Porque la bacteria puede morir por hasta 60 grados, pero las esporas, los restos que deja la bacteria, eso sí, no muere con 60 grados centígrados. Tiene que llegar hasta 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, ¿ya? Pero el aporte específico que hizo Louis Pasteur era que las sustancias pueden evitar tener mal sabor y malograrse si es que nosotros las sometemos a calor, ¿ya? O sea, a pasteurización, así se llama.
Ustedes cuando compran leche de vaca, ¿qué es lo primero que hacen? Lo hervimos. Claro, definitivamente lo hierven. ¿Por qué? Porque saben que si no hierven esa leche, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a malograr, ¿no? Ya después de unas horas, esa leche ya se malogra, ¿no? Entonces, eso es lo que aportó, por ejemplo, Luis Pasteur. ¿Y por qué hizo ese tipo de procedimientos? Porque hubo otros científicos que decían o que aseguraban de que los líquidos, si tú mantenías bien cerrado, por ejemplo, un frasco, eh, no era posible de que aparecieran microorganismos. Y eso es totalmente falso, ¿no? Sí existe la posibilidad de que aparezcan microorganismos, así nosotros cerremos los frascos o tapemos bien algunos líquidos, ¿no? Entonces, Pasteur, ¿qué es lo que hizo? Refutar esa teoría. Otro de los aportes que hizo también Luis Pasteur fue esta. A ver, voy a acercarlo un poquito más. Ahí está. Gracias a los estudios que hizo Pasteur, lo que les estaba mencionando, lo estableció la teoría microbiana de la enfermedad, o sea, de que existe la probabilidad de contaminación, sí, existe, porque en el ambiente puede existir microorganismos. En una superficie, puede estar en un fómite, ya sabemos que fómite viene a ser algún objeto que puede contener estos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, las monedas son un fómito. Y gracias a esto contribuyó a la implementación de medidas higiénicas como es el lavado de manos, ¿no? Gracias a eso. Otro de los descubrimientos con respecto a los microorganismos viene a ser también otra contribución que tuvo fue desarrollar la vacuna contra la rabia. Ya sabemos que mayormente la rabia, más que todo la rabia urbana, ¿no? Porque la rabia eh, en su etapa salvaje no es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, esa que proviene de los animales como los murciélagos, como otros mamíferos, ¿no? Entonces es bastante difícil controlarlo. En cambio, la urbana sí es un poquito más fácil. Y él desarrolló pues esta vacuna, ¿no? Al inocular el virus en el cuerpo, ¿qué es lo que hizo? Obligaba a que el sistema inmunológico creara defensas para evitar la enfermedad, ¿no? Y hasta ahora se usa este suero contra la rabia, ¿no? Es una medida profiláctica. Si bien es cierto, últimamente no se han manifestado casos de rabia aquí en el Perú, o bueno, ya no es frecuente como antes, porque gracias a la vacuna, ¿no? Y gracias a la vacuna tanto animal como a la vacuna, pues, humana, ¿ya? Listo. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pasamos. Sí, dime, Zapata. Disculpe, quería preguntar, con respecto a la viruela humana, eso no le he tenido muy claro. Explíqueme, por favor, porque yo le pregunto esto porque anteriormente, bueno, mi caso, ¿no? Mi familia, años atrás, mi mamá, mi viejito también, ordeñábamos estas de la vaca. Yo no tenía ni idea sobre la viruela humana de que se venía del vacuno, ¿no? Del riesgo Ah, que ya. hemos corrido. Con respecto a eso, No, quería saber, no, Zapata, no te preocupes. Es una enfermedad que era de la época estamos hablando del año 1700.
O sea, es una enfermedad bastante antigua que en la actualidad ya no existe, gracias a las vacunas, gracias a la vacuna que descubrió Edward Jenner. Por eso es que ahora, pues, con total normalidad, no existe, o sea, no hay ese riesgo, no hay ese peligro de tener ese contagio, porque no existe esa enfermedad, ha desaparecido, ha sido erradicada completamente. Ah, ya, Miss. Eso quería Ujú. tenerlo bien claro. Yo pensé que todavía existía. No, ya no, ya no Ya, existe. ya, Miss, Ujú. gracias. Ya me quedó Ok. claro. Ujú. Muy bien, Zapata. A ver, otro científico que también tenemos que mencionar y que ha aportado muchísimo, no solo a la microbiología, sino también a lo que es la enfermería. Joseph Lister fue un cirujano, un médico cirujano que en ese tiempo, pues, tenía muchas ideas en cuanto a lo que era evitar las infecciones, ¿no? Una de ellas era, primero observó, ustedes saben que nosotros primero observamos, ¿no? Vemos las situaciones que se dan y recién ahí pues empezamos a actuar. Por ejemplo, en este caso, este médico, ¿qué es lo que hizo? Este médico que observó que durante las cirugías, cuando existían heridas abiertas, especialmente en las fracturas, cuando los pacientes llegaban, ¿no?, con fracturas expuestas, que ya ustedes saben que viene a ser cuando el hueso sale y también se observa a simple vista. Entonces era una puerta de entrada para los microorganismos. Y al ver que los médicos cirujanos operaban con una higiene deficiente y muchos de ellos no morían solamente durante la operación, sino también si llegaban a salir de sala de operaciones, pues morían después por las complicaciones y por las infecciones posteriores, ¿no? Entonces, él lo que vio es de que existe gran cantidad de microorganismos a pesar de que estaban en un lugar aparte para poder hacer las cirugías, pero no había las condiciones adecuadas para poder realizar, ¿no? Entonces, él, ¿qué es lo que hizo? Miren aquí en esta imagen, la voy a acercar. Listo, aquí. ¿Qué es lo que hacía? Él creó los apósitos en donde se les echaba un antiséptico, ¿ya? ¿Qué es un antiséptico? A ver, ¿quién me puede decir si recuerdan de bioseguridad? ¿Qué cosa es un antiséptico? Un desinfectante. No, antiséptico y desinfectante son dos cosas muy diferentes. Porque el desinfectante, tú usas el desinfectante en una mesa, en una silla, en un colchón. Ojo, el antiséptico es diferente. ¿Para qué sirve y qué cosa es? Miss, eso viene a ser algo como destrucción de gérmenes Ayuda químicos, a destruir los que, microorganismos, son claro, sustancias son químicos, químicas. ¿no? Ujú. Algo así. Ya, por decirlo así, claro, pero que se usan en el ser humano. ¿Cuál fue el primer antiséptico que Joseph Lister utilizó? Fue el ácido carbólico, o también lo que nosotros conocemos como fenol, ¿ya? Entonces, este antiséptico era para uso humano. Y como ustedes observan aquí en la imagen, el apósito o sea, colocaba apósitos rodeando la zona donde se iba a realizar la apertura, donde se iba a realizar la incisión, ¿no? No alcohol etílico. El fenol es otro, el ácido carbólico, ¿no? Es una sustancia que ayuda a eliminar los microorganismos. O sea, ¿qué es lo que hacía aquí? Aislaba la zona de cirugía. Y entonces, aparte de que evitaba la proliferación de microorganismos, evitaba que las personas también se desangraban.
desangraran, perdón. Entonces ayudaba a la hemostasia, ayudaba a evitar el sangrado, ¿no? Entonces, miren, algo tan importante. Y eso ya después se fue perfeccionando, pero eso es uno de los aportes que hizo Joseph Lister. Miren, algo tan importante. Después, otro de los aportes que también se puede observar aquí en la figura, viene a ser, aquí está, la dosificación del cloroformo. ¿Qué cosa viene a ser el cloroformo? ¿Quién me dice? Deben conocer, deben haber escuchado qué es el cloroformo. Sí, te escucho, Mosqueira. No sé cómo decirlo, es para cuando hacen una, cuando yo veía un camarón para cuando mataban a un ganado pequeño, eso lo ponían al cloroformo para mantener, para que no se malogre. Lo último no te logré escuchar. ¿Para mantener qué? ¿Me dijiste? Para mantener para que no se malogre, para que no se descomponga. Para eso No, tú te estás confundiendo con el formol, seguro. Cloroformo es otra cosa. ¿Quién me puede decir qué es profesora, es cloroformo? disolvente, profesora, para mantener la refrigeración. No, el cloroformo tiene otra función. A ver, sí, a ver, te escucho. Hernández, cierra tu audio, por favor. No sé quién, hay una pequeña que está gritando. Ya, ahora sí. Es un elemento químico, es un compuesto químico, ¿no? Que eso viene a Pero ¿para ayudar, qué creo, para ayudar a los olores, algo así, de forma química. ¿Qué creen aquí, por ejemplo? Para ¿Qué tener creen un que olor le está agradable, haciendo? Es un disolvente. Aquí, miren, en esta figura ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, aquí, en esta figura de aquí. Dosificación del cloroformo. ¿Para qué serviría entonces el cloroformo en ese tiempo? Para darle un olor agradable, no sé, para no absorber ese mal olor de la operación que está. Es la primera imagen que nos está señalando. Esta de aquí. Ya, el cloroformo. Y aquí, cuando está echado, ¿para qué sirve entonces el cloroformo? Aquí le están echando cloroformo. Como una anestesia. Exacto, es un anestésico. A ustedes les quieren robar, les tapan la nariz y la boca con un pañuelo con cloroformo y los duermen, ¿no? Los desmayan. Claro, muy bien, Candro. Entonces es un anestésico que se utilizaba en ese tiempo. Pero cuando utilizaban el cloroformo y lo utilizaban de golpe, por decirlo así, en grandes cantidades, ¿qué es lo que sucedía? La persona pues entraba en un sopor profundo y ya no despertaba. Es como que se les pasaba la anestesia, ¿no? Si no moría por la operación, moría por el exceso de cloroformo. Entonces, él también pues aportó eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, la persona era controlada por un especialista, específicamente el que se encargaba de que el paciente inhalara este apósito con cloroformo, una cantidad, y la persona quedaba anestesiada, seguían con el procedimiento y nuevamente cuando la persona nuevamente tenía actividad, le volvían a dosificar, le volvían a dar, a echar el cloroformo, ¿no? Entonces, de esa manera se evitaba que la persona muriera por exceso de cloroformo. A eso se refiere con dosificación de cloroformo, ¿ya? Otro de los aportes que hizo Joseph Lister
que en realidad no fue su idea inicial, fue idea de otro científico. A ver, les explico un poquito de lo que es la historia para que puedan entender de dónde provino su idea, ¿no? Ah, antiguamente, ustedes saben que según la historia los médicos atendían de manera general, o sea, no había especialistas, ¿no? Era muy diferente a lo que nosotros encontramos en la actualidad. Entonces, los médicos antiguamente eran los mismos los que atendían, por ejemplo, en una morgue para poder hacer las autopsias, eran los mismos que también hacían las operaciones, que atendían los partos, que hacían las cesáreas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Este científico lo que hizo fue observar que el médico, al ir con esas manos contaminadas, a atender a las mujeres al momento del parto, si la mujer sobrevivía al parto, moría por infección puerperal, o sea, después del parto, ¿no? Entonces él propuso que cuando el médico fuera a atender a la morgue, fuera a hacer las autopsias y después tenía que atender a las mujeres en labor de parto, entonces en este caso pues tenían que lavarse las manos, ¿no? ¿Ya? Tenían que realizar la higiene de manos para evitar la contaminación cruzada, lo que nosotros conocemos como contaminación cruzada. Pero lo tildaron de loco. Dijeron que no, que cómo era posible, que él podía decir esas cosas, que ellos no eran los culpables de las muertes de las mujeres parturientas. Bueno, inclusive hasta en su lecho de muerte, hasta su esposa lo consideró como una persona que había perdido la razón. Pero Joseph Lister sí tomó en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? De propuestas que hizo este científico y realizaba o pedía, se obligaba prácticamente que se hiciera el lavado de manos, la higiene antes de atender a un paciente, después de las cirugías, y se dieron cuenta que la disminución de las infecciones y de las muertes era bastante grande, ¿no? Era abismal la diferencia de cómo era antes las muertes por las infecciones y cómo eran ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que aportó también Joseph Lister. Otra de las cosas que aportó fue que los instrumentos quirúrgicos que se utilizaban en las operaciones, inclusive hay una tijera que se llama una tijera Lister, así, en cirugía, ¿no? Una tijera Lister, que son de acero quirúrgico, pero de todas maneras tienen contacto con los pacientes. Entonces, él propuso que este tipo de instrumentos, antes de ser reutilizados, sean esterilizados. ¿Por qué? Porque de esa manera se eliminaban los microorganismos, ¿no? Y se sometiera al calor, ¿ya? Listo. También creó las famosas suturas, los hilos de sutura catgut, así se llama. Miren, así venían en ese tiempo, ¿no? Inclusive venían envueltas en como una especie de gasa y todas ya venían cortadas, ¿no? Los hilos catgut. ¿Por qué creo estos hilos catgut? Porque este tipo de tejidos de los cuales están hechos estas fibras son absorbibles, o sea, servían para poder coser los planos internos del cuerpo humano, los tejidos internos, ¿no? Como por ejemplo lo que es el músculo, el tejido adiposo, para evitar, no es como la sutura que se coloca en la piel. La sutura que se coloca en la piel, pues, esa sí tiene que retirarse después de 7 días, ¿no? No, esta no. El catgut se absorbe. A ver, ¿quién me puede decir? Ustedes que saben buscar rapidito. ¿De dónde sacaban los hilos catgut? ¿De qué animal? A ver, ¿quién me dice?
De los intestinos de los ovinos. Exacto, muy bien, Zapata. De los intestinos, ¿no? Y hacían las fibras. Entonces, al provenir de un tejido animal, por lo tanto, esto permitía que el cuerpo lo absorbiera, ¿no? Y no había necesidad de sacarlo. Muy bien, listo, Zapata, ¿ya? Entonces, Joseph Lister hizo también esto, miren. Inclusive por todos los aportes que realizó a, a un grupo de bacterias, se le puso en honor a Joseph Lister el grupo de bacterias Listeria, ¿no? Inclusive los que produjeron, porque este producto Listerine no es de ahora, es desde décadas atrás, ¿no? Se produce desde décadas anteriores. También tomaron el nombre en honor a Lister, ¿no? Porque fue uno de los científicos que aportó para la destrucción de los microorganismos, ¿no? Inclusive a este personaje lo van a estudiar cuando ustedes lleven usuario quirúrgico, aunque lo debe haber escuchado también en bioseguridad, porque fue uno de los que aportó para la creación de antisépticos, también para lo que es la esterilización y eventos de ese tipo, ¿no? Listo. Una consulta. ¿Ese producto Listerine ya viene de épocas antiguas entonces? Sí, 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 sí. O sea, viene con Sí. el nombre de Joseph Lister. Claro, por su apellido de Joseph Lister, exacto. Ay, qué novedad. Gracias. Claro, sino que como nosotros pensamos que son productos nuevos, ¿no? No, este enjuague bucal ya viene desde hace tiempo, ¿no? Y pues tomaron el nombre de su apellido, de Lister, ¿no? Muy bien. Vamos con otro científico muy importante que viene a ser Robert Koch. En este caso, Robert Koch también hizo muchos aportes, pero uno de los principales fue el descubrimiento de una bacteria, la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo. ¿Por qué es un bacilo? Mire, es alargado, es redondeado, ¿no? ¿Y por qué investigó este tipo de bacteria? Porque se dio cuenta que las personas que tenían enfermedades respiratorias tenían los síntomas muy similares, ¿no? Los productiva, inclusive llegaban con hemoptisis, o sea, tosiendo sangre, y les hizo las muestras para ver cuál era el causante de este tipo de síntomas. Entonces ahí se dio con la sorpresa que era una nueva bacteria, que no eran las enfermedades respiratorias comunes. Entonces, este Mycobacterium fue descubierto por Robert Koch, lo que nosotros también conocemos como bacilo de Koch, ¿no? Es bastante común escucharlo con ese nombre. Y a él se le considera también el padre de la microbiología moderna, ¿ya? A Robert Koch. Gracias a sus estudios que tuvo Robert Koch, otros dos científicos perfeccionaron también los estudios con respecto a la tuberculosis y descubrieron que la tuberculosis, a pesar de que se adquiere por vía respiratoria, no es la única manera de adquirirla o presentarla, mejor dicho. No se adquiere solamente por vía respiratoria, pero el bacilo puede migrar a otros órganos, ¿no? Y existen tipos de tuberculosis letales, que pueden ser mortales, no muy peligrosas, que viene a ser la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos científicos? Pues empezaron a crear la vacuna para evitar que el bacilo de Koch mutara y llegara hasta estos órganos, ¿no? Llegue hasta el cerebro y hasta las meninges y hasta lo que es la médula. Y por eso se creó también, gracias a eso, la famosa BCG. Entonces, sabiendo el nombre de BCG, ya saben cuáles vienen a ser el nombre de estos dos científicos. A ver, ¿quién me dice?
al menos, bueno, sus apellidos, ¿no? ¿Qué significa BCG? Bacilo Cadmigerin. Por ahí, claro. Bacilo de Calmet y Guerin, ¿no? Bacilo de Calmet y Guerin. Entonces, los dos científicos por los cuales se tiene este nombre es por Calmet y por Guerin, ¿no? Listo. Pero el pionero en cuanto a los estudios de la tuberculosis fue Robert Koch. Otro personaje importante que no solamente aportó a lo que es la microbiología, sino que también aportó a lo que es la producción de algunos fármacos. Vamos a hablar un poquito de Alexander Fleming, ¿ya? En este caso, Alexander Fleming, ¿qué es lo que hizo? Él hacía investigaciones con algunas bacterias. Tenía sus muestras en estas placas que ustedes ven aquí, ¿no? Tenía sus muestras, pero al ver que no tenía resultados, que no podía hallar la forma de combatir estas bacterias, entonces las dejó. Se va de su laboratorio, los deja, inclusive ya ni siquiera los conserva porque ya las iba a desechar, ¿no? Cuando regresara. Entonces, ¿qué pasó? Al dejarlos, estas muestras se llenaron de humedad y empezó a crecer un hongo, ¿no? Este hongo es del grupo Penicillium y gracias a este hongo que se proliferó en todas estas muestras, empezó a combatir las bacterias que existían en ella. Entonces, cuando Alexander Fleming llega y se da cuenta de que ha proliferado estos hongos y que ya no encuentra ninguna bacteria, entonces dice esta palabra, serendipia. ¿Qué significa serendipia? Es como decir eureka, ¿no? Serendipia significa que ha encontrado algo de manera casual, ¿ya? Eso significa serendipia. Que lo ha logrado, pero de manera casual. O sea, Alexander Fleming no estaba buscando o en realidad no había investigado con la penicilina, sino que fue algo de casualidad, ¿no? Algo que pues se dio la oportunidad pero de todas maneras siguió con estos estudios, ¿no? Vio que la penicilina, el penicillium, este tipo de hongo, empezaba a combatir todos los tipos de microorganismos, de bacterias específicamente. Compartió su descubrimiento con otros dos científicos, con Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey, y entre los tres mejoraron lo que era este penicillium, lo convirtieron en un medicamento que nosotros conocemos mucho, que es la penicilina, que hasta la fecha es el antibiótico más usado en el mundo, ¿no? Pero eso era recién cuando salió. O sea, ¿qué quiere decir? Que Alexander Fleming marcó un antes y un después. Antes las personas fallecían mucho con las infecciones bacterianas porque no había una manera de combatirlas, ¿no? Pero desde que Alexander Fleming descubrió la penicilina, entonces después de ahí las personas tenían una luz de esperanza para poder sobrevivir, ¿no? La mayoría de bacterias eran sensibles a esta penicilina, o sea, le aplicaban penicilina y la persona se recuperaba, siempre y cuando cumpliera con el tratamiento, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en la actualidad hemos hecho uso y abuso de estas sustancias y muchas de estas se han vuelto resistentes. ¿Qué es lo que pasa? Y eso ya lo hemos explicado en el ciclo anterior, ¿no? Hemos visto de que muchas personas cuando reciben un tratamiento, cuando se les dice, tienes que recibir o tienes que administrar estos antibióticos por 7 días. Ya, perfecto.
La persona sigue sobre las recomendaciones 1, 2, 3, hasta 4 días, pero se empieza a sentir mejor, ¿no? ¿Y qué sucede? Lamentablemente, cuando ya empiezan a sentirse bien, dejan el tratamiento, ya no continúan. Y al no continuar, no significa de que al sentirse bien, no significa que la bacteria ha desaparecido. No, se mantiene atenuado esperando a que la persona nuevamente tenga su sistema inmunológico bajo, o sea, que las defensas bajen para volver a atacar. Ataca nuevamente, pero ya no lo hace con la misma fuerza. Viene más reforzado. Entonces, el antibiótico que anteriormente le hacía efecto, ahora ya va a ser inútil, porque ese microorganismo se volvió resistente. ¿Mm? Eso es lo que pasa en nuestra actualidad. Inclusive se han creado muchos medicamentos más, aparte de la penicilina. Se ha creado o se ha perfeccionado porque hay derivados de la penicilina. Hay medicamentos de primera generación, de segunda, de tercera, inclusive ya estamos en la cuarta generación de antibióticos. Y aún así, hay personas que llegan a los hospitales con una infección tan severa que ya ningún medicamento, ni los de la cuarta generación, puede hacer efecto, porque ya se volvieron muy resistentes. ¿No? ¿Y eso por qué sucede? Por irresponsabilidad de los mismos pacientes y por la automedicación. Entonces hay que ser conscientes que la automedicación es mala. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Miss, una consulta. Sí, te escucho. Usted está hablando sobre la penicilina, ¿verdad? Yo quiero saber cómo fue creada la megacilina. ¿También es similar a la penicilina? Sí. Es que la primera o el primer antibiótico que se creó fue la penicilina, pero a partir de este medicamento se crearon sus derivados, ¿no? Otros tipos de antibióticos, pero ya en laboratorio, ¿no? Porque algunas personas inclusive son alérgicas a la penicilina, a la megacilina. Cuando sucede esto, para eso existen otro tipo de antibióticos que son los macrólidos, que son antibióticos pero que no son similares a la penicilina. Por ejemplo, la eritromicina, la citromicina, la claritromicina. Por ejemplo, se usa cuando la persona es alérgica a la penicilina y a la megacilina, ¿no? Ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando? Muy bien. Listo, entonces continuamos. Listo. A ver, vamos a ver por qué es tan importante la microbiología en enfermería. ¿Por qué lo estudiamos específicamente? ¿No? Por 4 razones principales. Una de ellas viene a ser por el diagnóstico de enfermedades. Si bien es cierto, el médico es el que va a diagnosticar, pero enfermería tiene que comprender estos diagnósticos. ¿De dónde proviene la enfermedad? ¿Qué tipo de microorganismo es el que está ocasionando la enfermedad, no? Por lo tanto, por eso se estudia microbiología, ¿ya? Porque un proceso bacteriano no es lo mismo que un proceso viral, ni tampoco es igual a un proceso fúngico. Todos son diferentes, ¿no?
por ejemplo, mientras que un proceso bacteriano sí tiene un tratamiento específico gracias a los antibióticos, en cambio los virus solamente tienen un tratamiento sintomático. O sea, eso quiere decir que solamente se utilizan medicamentos para disminuir los síntomas. Y en el caso de los hongos, dura un tiempo más prolongado el tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso es importante y lo sabemos gracias a la microbiología. Y no solamente por el tipo de tratamiento que va a recibir la persona, sino también para saber qué tipo de actuación o qué tipo de actividades vamos a realizar. Segundo punto, historial de la evolución del agente infeccioso. Todo microorganismo tiene un periodo de incubación, tiene un periodo de vida, ¿ya? Y por lo tanto, el estudio de la microbiología nos va a permitir saber cómo va a ir evolucionando la persona conforme pasen los días, ¿no? Muy bien. Tercero, permite comprender la enfermedad, su proceso y sus posibles daños. Hay muchas personas que de repente no van a un establecimiento de salud cuando están al inicio de la enfermedad, sino acuden cuando ya esta persona se ha complicado, ¿no? Entonces, eso también nos permite saber. Por eso les decía que se complementa también con patología, porque ustedes están llevando todos los tipos de enfermedades, ¿no? Y cuarto punto, ¿por qué es importante? Porque brinda mecanismos de eliminación. Al identificar mediante las muestras biológicas, mediante la microbiología, se sabe qué tipo de microorganismo es el que está produciendo la enfermedad. Y por lo tanto, también se sabrá qué tipo de tratamiento es el más adecuado para ese microorganismo. Y no solamente eso. Miren, aquí les voy a mostrar, voy a acercar la imagen. Ahí está. No solamente se identifica el tratamiento, sino también qué tipos de medicamentos son efectivos para ese microorganismo específico. Esta muestra o este examen se llama antibiograma. ¿El antibiograma en qué consiste? Esta es una placa, ¿no? Esta es una placa para cultivo. Se coloca una sustancia para colocar la muestra. Supongamos que le voy a colocar una muestra de orina. Entonces le empiezo a colocar la muestra de orina así en espacios separados. Muy bien. Coloco la muestra de orina que está llena de microorganismos. Ya identifiqué el tipo de microorganismo. Ahora lo que quiero saber es si la persona, qué tipo de medicamento va a ser efectivo contra ese microorganismo, ¿no? Por ejemplo, después de colocarle la muestra de orina, se le colocan los medicamentos, los antibióticos. Se le coloca un tipo de antibiótico aquí, otro, así como ven, así separados, ¿no? Cuando se muestran, como se ve en la pantalla, así, eh, esa parte que ha desaparecido, ¿no? Es como si se hubiera desaparecido los microorganismos en esa zona donde se colocó o se echó el medicamento, un medicamento específico, significa que es sensible, o sea que ese medicamento es efectivo para combatir ese microorganismo. En cambio, en los lugares en donde no aparece este halo, como que no ha desaparecido nada, o sea, como que no le hubiera hecho nada, significa que es resistente, o sea, que ese microorganismo no va a tener ningún efecto con ese tipo de medicamento. ¿Ya? En eso consiste el antibiograma. Y gracias a la microbiología nosotros podemos hacer ese tipo de muestras. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Bueno, no tienen ninguna pregunta. ¿Cómo me va a gustar preguntarles a ustedes en el examen? Ahí sí. Vamos con las especialidades de la microbiología. En el caso de la microbiología, antes de avanzar esto, ya ustedes saben cómo se trabaja, cómo trabajo. Si ustedes no se manifiestan, es como si no estuvieran en clase. Más aún si ustedes ya pasaron al cuarto semestre. Ojo, cuarto semestre implica que ya ustedes están finalizando su segundo año de preparación preprofesional y se supone que ya deben tener una base. Entonces, si no se manifiestan, son inexistentes en la clase. Acuérdense. Es como si no asistieran. Entonces, por lo que veo, solamente está Candro, está Mosqueira, está Herrera, Zapata. Nadie más. Miss, yo también aquí estoy. Sí, No, estás, sino que me pero quedé ahí. ausente, No, prácticamente. sí, estaba escuchando la clase, mira, estaba tan interesante la parte que dijo que para hacer los exámenes, o sea, tienes que poner antibióticos en las muestras de orina y cosa que si se llena así, ¿no? Como un color de negritos, lo que pasó con Beado es en sí, o sea, es efectivo, ¿no? No, eso es No, lo que claro, está bien. estoy No, sí está bien. Y me interesante. parece excelente que estén atentos, pero también participen. Porque acuérdense que yo nomás no doy la clase. Ustedes también pueden aportar, ¿no? Listo. A ver, especialidades de la microbiología. En cuanto a lo que es la microbiología, tiene sus divisiones, tiene sus especialidades por cada rubro. Por ejemplo, tenemos la especialidad de microbiología médica, que trata específicamente la búsqueda de microorganismos en el ser humano, ¿no? Todo lo que es la parte clínica para poder investigar qué microorganismos pueden producir enfermedades en el ser humano. Listo. Eso es microbiología médica. Microbiología de la salud pública se da en los mismos seres humanos, pero de una manera más amplia. Por ejemplo, de una comunidad, de una región, de un país. Por ejemplo, se realizó o se desarrolló bastante esta microbiología de la salud pública en el tiempo de COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas empezaron a presentar la enfermedad y era algo masivo. Entonces se necesitaba sacarles muestras de manera masiva también, ¿no? De manera era bastante concurrente. Después, la microbiología de los alimentos. ¿Por qué? Porque algunos alimentos también pueden estar contaminados, pueden tener algún tipo de microorganismos y no solamente los alimentos naturales, sino también pueden ser los alimentos ya preparados. Por eso es que se hace este tipo de visitas inopinadas a los lugares públicos. Sí, dime, Salguero. Es una consulta. Ujú. Miss, ¿qué tiene que ver en la historia de la microbiología o de las micropistas? Ya, comencemos por mediados del siglo XII, XIV, donde Robert Hooke inculcó una serie de cavidades, pero luego Anton Lewicki dice Ujú. otras cualidades de las moleculías. ¿Cuál de las dos es procedente? ¿De la forma bacteriana, la generación espontánea, o de repente quizás en el siglo ya VII, creo que era, si no me equivoco, 17. John Belmont indica que es por trilogía, digamos, antisocial, como en el caso de la ropa sucia, cosas así, ¿no? Ujú. Porque después ya, Claro. pues, diferentes personajes comienzan a convertir. Pero, ¿quién sería el padre del microbialismo? Si la historia dice de que lo reivindica una persona como Robert Hooke, ¿y por qué cuando ya aparece en Lewandowski corta, cambia, se produce Ujú. una controversia? Ya. A ver, ¿qué pasa? Que
una de las primeras teorías que se creó fue la generación espontánea de los microorganismos, y en eso es cierto, ¿no? Decía que los microorganismos aparecían de manera, o sea, para que puedan entender, por arte de magia, ¿no? Pero no era así. Esa teoría fue refutada por lo que era, ay, se me fue el nombre. Ay, ahorita se me acaba de ir el nombre, por Dios. Ahorita justo acabo de hablar de, acá está, él, por Luis Pasteur. Ahí está. Miren, es algo que se me va a veces el nombre. En el caso de Luis Pasteur, ¿qué hizo? Por eso hizo ese tipo de experimento con un matraz, o sea, un equipo de laboratorio en el cual calentó un líquido, ¿ya? Calentó el líquido, pero para probar que en los microorganismos no aparecen de manera espontánea en esa sustancia, a pesar de que estaba cerrado, rompió el vidrio e ingresó contaminantes a esa sustancia, a pesar de que ya la había hervido. Entonces, al romper ese vidrio se contaminó con los microorganismos que estaban en el ambiente. Entonces, de esa manera, Luis Pasteur pues refutó lo que era la generación espontánea, ¿ya? Ahora, con respecto a los otros, al padre de la microbiología, ¿por qué se le considera a Anthony von Leeuwenhoek como el padre de la microbiología? Porque fue uno de los primeros que revolucionó con los instrumentos como era el microscopio. O sea, antes de él no se habían hecho microscopios tan exactos para poder encontrar vida microscópica. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué mencionó, por ejemplo, en el caso a lo que era Galileo Galilei, ¿no? A Jensen, ¿por qué los había mencionado? Porque ellos habían hecho, pero esos instrumentos solamente se podían ver células, por ejemplo, de corcho, del corcho, cortaban el corcho y se podía observar las células que formaban ese tipo de elemento, pero no habían encontrado organismos microscópicos todavía. Y Anthony von Leeuwenhoek sí los encontró, especialmente en lo que era en animales como el perro, ¿no? Entonces es un poquito difícil y hay una controversia en realidad para saber quién es el padre de la microbiología, porque se dice que es Anthony van Leeuwenhoek por la creación del microscopio. Otros dicen que es Luis Pasteur porque refutó la teoría de la generación espontánea. Entonces no hay algo concreto, sino que ellos hicieron aportes de manera consecutiva y eso es lo que ha ido mejorando la microbiología. Miss, Ujú. ¿me escucha? Sí, 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 te escucho, Solguer. Sí, Miss, porque en una no se descubre de que mediante, digamos, lo descubre espontáneamente mediante el corcho, ¿no? El corcho tiene una simbología como espacios vacíos y blandos que parece un panal Ujú, de abejas, ujú, y luego Anton pues lo ve como si fuera que produce a través de la micrografía, como en caso de la ropa, en caso ujú. productos reseñados, ¿no? Que básicamente se ven por los microscopios. Pero hay otro que digamos, se ve por el tema de la ebullición, digamos, de los microorganismos que van cerrándose, Ujú, colocados, como por ejemplo cuando lijas una pared, botan unas partículas blancas, eso. Entonces, las tres básicamente se ponen en circunstancias. Y luego ujú. En América, que es en Estados Unidos, básicamente en Texas, en New York, dicen de que a través de los gusanos, que son los microorganismos, se reproducirían de forma espontánea tanto por el agua, el aire como suelo, ¿no? Entonces, por ahí es la pregunta, ¿no? Ujú. Claro, pero en realidad lo de la generación espontánea sí fue refutado completamente, ¿no? Porque siempre existe un causal, siempre existe un reservorio en toda enfermedad. No es que aparezcan de la nada. Siempre hay un fómite y eso es a la conclusión a la que se ha llegado, ¿no? ¿Qué es un fómite?
algún objeto que puede transportar este microorganismo. Hay algunos microorganismos que pueden sobrevivir solamente horas y hay otros que inclusive pueden sobrevivir en el medio ambiente hasta días. Entonces, imagínate, el hecho de que se lleve estos microorganismos en las ropas, en los objetos, por ejemplo, en las monedas, ¿no? Se consideró, inclusive ya están los estudios de que el COVID, el virus del COVID, en lo que es metal, en lo que son monedas, puede sobrevivir inclusive hasta 3, 4 días. Entonces, los fómites ahí son un punto bastante importante en lo que es la transmisión de enfermedades, ¿no? Y el transporte específicamente, que funciona como reservorio. Listo. A ver, vamos a continuar. Entonces, en este caso también existe lo que es la microbiología de los alimentos, como les decía. No solamente busca lo que son los microorganismos en lo que es las plantas o en lo que son los alimentos naturales frescos, ¿no? Sino también busca en los alimentos ya preparados. En algún momento, sea en la región en la que ustedes se encuentren, siempre han escuchado que existe una entidad encargada de hacer la vigilancia epidemiológica en los lugares públicos, ¿no? O sea, van, por ejemplo, a los restaurantes, van de repente a lugares donde se brinda servicios de comida, ¿no? O cualquier producto que sea para ingestión humana. Y muchas veces se ha encontrado que existen, pues, no solamente vectores grandes, que podemos observarlos como los roedores, las moscas, las cucarachas, no, también se han encontrado contaminantes microscópicos, ¿no? Como en el caso de los hongos que se forman en los alimentos que tienen mayormente humedad. Uno de los alimentos que nosotros conservamos y que muchas veces puede resultar inclusive hasta mortal, es el arroz preparado, ¿no? Cuando nosotros cocinamos arroz y lo guardamos, tenemos que calentarlo después al otro día muy, muy bien. Y eso de usar los microondas, por ejemplo, las emisiones que realiza el microondas solamente calienta la parte externa, más no el interior. Entonces ahí es donde puede empezar la proliferación de los microorganismos, ¿no? Después, otro de los que se contaminan también con mayor frecuencia y que son frescos, viene a ser la cebolla. Tú cortas la cebolla y la cebolla se contamina con todos los microorganismos que está en el medio ambiente. O sea que tú tienes que utilizarlos instantáneamente. Tú no puedes guardar la mitad. No, definitivamente no, ¿ya? Hay personas que acostumbran, por ejemplo, a cocinar cuando tienen su día libre. Cocinan domingo para toda la semana y lo guardan, ¿no? Lo van guardando para solamente llegar y pues calentar la comida. Hay que calentarlo bien, como les digo. Especialmente cuando existen factores que pueden alterar ese tipo de alimentos, como por ejemplo la temperatura ambiental, como por ejemplo el tipo de almacenamiento, ¿no? Que nosotros realizamos, o inclusive el tipo de cocción que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces, microbiología de los alimentos. Microbiología del agua, no solamente estudia el agua potable, sino también estudia el agua que se utiliza para lugares de recreación, como por ejemplo las piscinas. También hace lo que es el estudio del agua en las playas. Por eso es que hay algunos lugares que están cerrados o restringidos al uso del público, porque están contaminados, ¿no? Y eso se hace a través del estudio del agua. Microbiología agrícola, específicamente en los cultivos, ¿ya? Microbiología veterinaria viene a ser en los animales. En los animales, cuando, por ejemplo, tenemos lugares
para la crianza de ganado, tiene que ir el veterinario de todas maneras a hacer una revisión, tiene que poner las vacunas a los animales, ¿no? Pero si son lugares improvisados, pues no va a tener este tipo de cuidados. Y muchas veces ese tipo de ganado se vende para poder ser para consumo humano, ¿no? Y aún así, se supone que cuando llega al camal, en el camal tienen que hacer la revisión, lo hacen, entre comillas, pero ¿cuántas veces nosotros nos habremos encontrado que inclusive hasta encontramos o compramos carne que no es adecuado para el consumo humano? Carne de caballo, carne. Y pueden tener parásitos, ¿no? Sabemos que los animales de por sí, inclusive nosotros, todos los seres vivos tenemos parásitos, pero hay algunos parásitos que pueden llegar a ser muy, muy agresivos, ¿no? Como es en el caso del cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? No te he escuchado, Mosqueira. No sé si lo puedes Es la que le escribir llaman por la el... triquina, Miss. Ajá, claro, es el que le llaman la triquina. ¿Dónde es que mayormente se aloja lo que Se es este encuentra parásito? en la carne del cerdo, ¿no, Miss? Mayormente, pero no es el único. Sí. También puede estar en la carne de res. Inclusive justo escuché en la mañana a estábamos conversando de esto y me dijo de que también se encuentra en otros animales como inclusive en la llama, ¿no? Que es bastante común en la sierra. Miss, Encuentra la llama. Ujú. también en la trucha. En algunos casos se encuentran en la trucha En los también. pescados también se encuentran, sí. ¿Por qué? Porque el ser humano, al tener los huevos de este parásito, los expulsa a través de las heces, ¿no? Y a veces esas heces contaminan las aguas de los ríos, de los mares, y pues el pescado se alimenta de lo que encuentra en el mar o en el agua, y también está consumiendo pues el parásito, ¿no? En su forma larvaria. Sí, también puede ser, ¿no? ¿Cómo es? Se encapsula este parásito chiquitito, es como una cápsula, está incrustado, enroscado ahí en la carne, ¿no? En los mamíferos, específicamente en el músculo, eso es lo que nosotros consumimos, ¿no? Y estos parásitos, lamentablemente, les gusta no quedarse en el intestino o en la zona gastrointestinal, sino que también se alojan en otros órganos, como por ejemplo el cerebro, se alojan en el pulmón, en el hígado, ¿no? Si llega al cerebro, es más complicado, dependiendo dónde se aloje, si es que la persona puede operarse o no, también, ¿no? Entonces la microbiología veterinaria también es muy importante. Inclusive ahora último ha aparecido un nuevo tipo de microbiología que es bélica, que no es nada en realidad positivo, ¿no? Porque la microbiología bélica ayuda a lo que viene a ser el tipo de arma biológica. O sea, las futuras guerras ya no van a ser por medio de armamento como lo conocemos actualmente, ¿no? O sea, de repente con lo que son bombas, no, va a ser armas nucleares. O sea, lo que hacen es modificar los microorganismos de tal manera que los hacen pues mortales, los hacen letales, ¿no? Hubo un tiempo antes de que ocurriera ese incidente de las Torres Gemelas, hubo bastante lo que era el antrax, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Enviaban a través de cartas, de misivas, ¿no? Enviaban lo que eran las esporas de antrax. Pero ustedes conocen el antrax, sí lo deben conocer, lo que nosotros conocemos como carbunco, ¿no? Pero este carbunco
no es de tipo digestivo, o sea, que tú tienes contacto con la carne y empieza a salir llagas o de repente te puede ocasionar problemas gastrointestinales, no. En este caso es de tipo respiratorio, ¿ya? Y es más letal, pues, ¿no? Pero lo malo es que no es un microorganismo que puede evolucionar o su ciclo de vida es natural, no, sino que lo modifican en un laboratorio para que pueda ocasionar muertes. Entonces se dice que las nuevas guerras van a ser así, de tipo biológica, ¿no? Y la microbiología bélica se encarga de eso. Ya, inclusive, pues dicen, ¿no? De que el COVID no ha sido una enfermedad que haya aparecido por, hay esa controversia, ¿no? Por la aparición de del consumo de los murciélagos, ¿no? No, dice que ha sido creado de manera artificial en los laboratorios, ¿no? Por medio de la microbiología bélica, o sea, para crear este tipo de conflictos y muertes de manera masiva, ¿no? Muy bien, entonces ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Continuamos el próximo miércoles. Revise porque ya está, inclusive las diapositivas ya están en el Classroom, ya envié los enlaces, ahí está en el mismo grupo de WhatsApp. A ver, para saber si es que han ingresado, por favor, ¿ya? Mendoza Edith. Mendoza. Vázquez Reategui. Villanueva Tenorio. Salvatierra Enríquez. Ramos. Mis presentes a la tierra. Disculpe. Buenas noches. Ok, Salvatierra, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Zapata sí está. Vilca Chauca. Vilca. Presente, Miss. Buenas noches, Miss. Muy bien, Vilca. Ujú. Chot también está. Ya, a ver. Ahí está Mendoza. Muy bien, Mendoza. ¿Quién más? A ver. ¿Quién? Amaranto. Ujú. Sí, me boté el Zoom. Villanueva también, Miss, por favor. Ya, muy buenas noches, Villanueva. Ya, ¿quién más? Por favor, a ver. ¿Alguien más que falte? Miss, buenas noches. Vázquez Reategui. Ya, Vázquez. Muy bien, Vázquez. Ujú. Listo. Suárez. Miss, Suárez, tú buenas recién noches. ingresas a mi clase Sí, de día, Miss. ¿verdad? Ya. Profesora, buenas noches. Miss, por favor, muchas gracias. Listo, Suárez. Muy bien. Sí, dime, Cabrera. Profesora, disculpe la molestia. ¿Será que puede enviar el link del Classroom por el grupo? Porque yo no lo logro ubicar, por favor. Ya, lo voy a volver a reenviar porque ahí está. Ahí está. Sí, ya lo envié ya por el grupo. ¿O no lo envié? No, Miss. No lo he enviado, ¿no? Ah, no, me estoy No, confundiendo con la Miss, chica de la no. mañana entonces. Está Ya, entonces confundiendo. ahorita les envío. Envíalo. Sí, Ya, Miss. entonces me estoy confundiendo. Ya, listo. Ahorita entonces terminando la clase, les envío el enlace, ¿ya? Muy bien. Ok, Miss, gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces nos estamos encontrando el próximo miércoles. Pero ahorita les voy a enviar ya el enlace, ¿ya? Listo, muy bien. Que tengan muy buenas noches, buen fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Cuídese, Miss. Dios le bendiga. Hasta pronto. Dios le bendiga, Miss. Igualmente a ustedes, cuídense.